Tengan ustedes muy buen día. Mi nombre es Manuel Noguera Díaz y voy a desarrollar la actividad número 4, negociación con proveedores. Bueno, defina qué es negociar y qué parámetros se deben tener en cuenta para negociar con proveedores. Bueno, para esto tenemos que recordar o tener presente que negociar es una actividad o método por el cual dos o más partes interesadas en un asunto en común acuerden pues unas pautas y busquen un acuerdo que satisfaga los intereses de cada uno. Eh, de acuerdo a esta definición, nosotros también podemos identificar algo que de pronto confundimos: negociación. ¿Y qué es negociación? Negociación se caracteriza pues por la cesión de algunos elementos por ambas partes para conservar de manera sustancial pues los intereses particulares o cada uno de los objetivos que busquen ellos. La clave de una negociación es la conversación, la cual a nosotros se nos olvida dentro de estos métodos. Existen numerosos elementos que pueden afectar una negociación, pero es la conversación, las frases y el lenguaje el factor principal que nos ayuda también a tener una buena negociación eficaz. Sin embargo, pues el componente emocional que en toda negociación se maneja afecta enormemente el resultado final del acuerdo o de la negociación. Dentro de los parámetros que nosotros tenemos para la negociación con los proveedores, tenemos el primero es estar informado, es decir, conocer los diferentes proveedores, tipos de producto, las ofertas que tienen, los precios y los servicios que, que estos posean. La siguiente es prepararse para la negociación, es decir, tener muy claro los objetivos que queremos alcanzar y determinar qué queremos y qué podemos asumir. No es solamente ir tomando por tomando, sino que también debemos tener muy claro los recursos que tenemos para poder adquirir o llegar a cumplir esos objetivos. Dejar, dejar que conozca la empresa, el proveedor. O sea, normalmente el proveedor no sabe absolutamente nada de la empresa. Por lo tanto, es importante que se le explique en qué consiste el negocio o los procesos que nosotros tenemos para el servicio o producto que él nos vaya a brindar. Mencionar la competencia. O sea, no se trata de amenazar al proveedor con el fin de nombrar los beneficios, nada, sino simplemente es de darle en contexto para que él mire que nos están otorgando otras condiciones que de pronto a estudiar si él también nos puede otorgar o no nos puede dar las mismas condiciones que la competencia la está haciendo. Tomar el tiempo necesario. O sea, nunca debemos tomar decisiones apresuradas. Primero debemos verificar, pensar las condiciones antes de llegar a un acuerdo. Si no nos convence, mejor sigamos buscando. ¿Con qué fin? De conseguir el mejor acuerdo que se ajuste a las necesidades de la empresa. Precios. Bueno, aquí es lo que se trata es de conseguir los mejores precios teniendo en cuenta los pedidos mínimos. Por ejemplo, verificar quién puede asumir el costo de los fletes, ¿no? Así tendremos claro las condiciones y ahorramos también costos adicionales. ¿Por qué fletes? Un ejemplo, el pedido mínimo que ellos necesitan es una mula. Nosotros de pronto no vamos a querer tanta mercancía y entonces vamos a pedirle algo menos. ¿Ese flete también lo cubren o no lo cubren? Otro de los parámetros que debemos tener en cuenta, la exclusividad. Es decir, podemos negociar concesiones de exclusividad de la marca o de la línea de productos para la zona donde nosotros laboramos con nuestro negocio. Así pues no tendremos competencia y aseguraremos que seremos el únicos en distribuir el producto o también el servicio en la zona que nosotros estemos laborando. Condiciones de pago. Partiendo de que pues para poder vender un producto se tiene que comprarlo primero. Entonces es aconsejable, por tanto, acordar un plazo de pago de 30 a 60 días. Así ya habremos vendido una parte de los productos y no será necesario financiar tanto los recursos para pagar una factura. La publicidad, es decir, conseguir con las alianzas
si el proveedor también nos hace publicidad sobre el negocio que nosotros tenemos, sobre nuestra empresa, pues más que todo. ¿Qué herramientas debo tener en cuenta para realizar una negociación efectiva con el cliente? Bueno, aquí vamos a referirnos a un modelo Harvard, el modelo Harvard, perdón, que es una herramienta conceptual que nos ayuda a ver los componentes de la negociación de manera más clara. Este modelo resulta de la investigación adelantada por Robert Fisher y William Ury a finales de los años 70. Y como parte, este modelo fue parte del proyecto Harvard de negociación. Ellos tenían la premisa de que, o iniciaron con la pregunta de cuál es la mejor manera de que las personas traten sus diferencias. Según ellos, hasta ese entonces existían dos formas de negociación. La primera era la negociación blanda, donde el negociador hace unas concesiones fácilmente con el fin de poder llegar a un acuerdo y así evitar pues un conflicto personal, ¿no? La otra era una negociación dura, donde afirma que el negociador considera que la situación como una lucha de voluntades y adopta pues una posición extrema para ganar. El proyecto Harvard de negociación proponía una tercera fase, la negociación basada en principios. Los cuatro principios sobre los que se pusieron las bases del modelo mejor dicho, pues son los siguientes, ¿no? Primero, separar a las personas del problema. Segundo, centrarse en los intereses y no en las posiciones. El tercero, inventar opciones en beneficio mutuo. Y el cuatro, insistir en utilizar criterios objetivos. Mire, en base a estos cuatro principios que fueron la base del modelo, se desarrollaron los 7 elementos que regulan como referencia mundial una negociación y que por ende están aplicados dentro del modelo de negociación de Harvard. ¿Cuáles son esos 7 elementos? El primero, las alternativas. Son todas las cosas que, mejor dicho, son las cosas que una parte u otra, ya sea proveedor o cliente, pueden realizar por cuenta propia, sin necesidad de que la otra esté de acuerdo. La segunda es de intereses, o sea, es aquello que quiere alguien detrás de las posiciones de las partes que se encuentran, sus necesidades, sus deseos, esperanzas e incluso sus temores. La tercera, de opciones. La gama de posibilidades en que las partes pudieran llegar a un acuerdo. Eso trata las opciones. Sobre todo que un acuerdo es mejor si incorpora pues la mejor de muchas opciones. Y sabemos que tenemos el mejor acuerdo cuando no lo podemos mejorar sin perjudicar a algunas de las partes. Son las opciones. La legitimidad. Esto quiere decir que el acuerdo debe ser justo, ¿no? Para las partes, en comparación con alguna referencia externa, algún criterio o principio que vaya más allá de la simple voluntad de cualquiera de las partes. Los compromisos. Aquí en los compromisos son los planteamientos verbales o escritos que especifican lo que una parte hará o no hará. Un acuerdo, pues en esta parte será mejor en la medida que estas promesas sean prácticas, sean duraderas, de fácil comprensión y verificables. Importantísimo eso, que no quede en letra muerta. De comunicación, un resultado en esta parte, un resultado será mejor si se logra con eficiencia, sin perder tiempo. El tiempo dentro de la estrategia de negociación es oro para cada proceso. No debemos perder esfuerzo y sobre todo la negociación debe ser eficiente cuando se requiere de una efectiva comunicación. Lo hablamos anteriormente, de una comunicación bilateral. Y por último vendría a ser la relación, ¿no? Una negociación habrá producido un mejor resultado en la medida pues que las partes hayan mejorado su capacidad para trabajar colaborativamente. Un elemento crucial es la capacidad de resolver muy bien las diferencias. Todo este modelo a nosotros nos lleva a realizar una negociación efectiva.
Mencione 5 ventajas y desventajas de negociar con proveedores nacionales. Bueno, las ventajas. Vamos con las ventajas. Primero, la trayectoria, es decir, nosotros podemos tener mayor conocimiento de la trayectoria porque se da en el territorio nacional. Segundo, la nacionalización de mercancías. Esto nos evita a nosotros unos gastos adicionales que los tenemos con los proveedores internacionales. El idioma. Mire, hay mayor facilidad para la comunicación. El idioma puede ser una barrera muy, muy, muy buena en el momento de realizar las negociaciones con proveedores nacionales, pero a nivel internacional es un poquito más complicado. El tiempo, la reducción en la entrega del pedido va a ser con un poco más agilidad. La, la agilidad en las soluciones de problemas presentadas, por ejemplo, en averías de productos, en la calidad y posiblemente también en los cambios de algún producto. ¿Qué desventajas tenemos? Pues que va a haber una disminución de oferta, es decir, tenemos menos oferta de precios bajos debido a que debido a las cantidades pequeñas que el proveedor nacional maneja. La tecnología. La tecnología puede ser de calidad un poco baja o no puede estar todavía muy avanzada con respecto a las que se manejan a nivel mundial. El alza de costos, pues esto se puede tener en cuenta aquí por los problemas internos del país. Por ejemplo, cuando existen paros, huelgas, hay alguna recesión económica, es una desventaja. Frente a los productos, tenemos menores opciones para poder seleccionar los productos, no hay una variedad como la que se encuentra a nivel mundial. Y por último, pues que la competencia, entre menos competencia hay en el mercado, pues se limitan las opciones, ¿no? Si son los únicos productos que venden, se encuentran a nivel nacional, pues va a ser una desventaja frente al comercio que nosotros estamos manejando. Mencione 5 ventajas y desventajas de negociar con proveedores internacionales. Bueno, ventajas. En esto podemos tener una ventaja de tener unos beneficios de acuerdos, es decir, mmm, obtener un mejor precio, pues por acuerdos suscritos, es decir, si vamos a solamente a negociar con ellos. Eh, el costo, el costo es menor, son los costos son menores ya que ellos producen en gran cantidad, en masa. Habrá una mayor competencia en el mercado, ¿por qué? Porque se va a generar más opciones de proveedores para poder elegir. Los productos, pues va a haber mayor cantidad para seleccionar. La calidad, pues vamos a poder tener en cuenta que aquí vamos a encontrar productos que tienen certificados con normas internacionales. Y eso es una buena ventaja para nosotros. En cuanto a las desventajas, primero la variación de la moneda. Si aumenta el cambio de la tasa con respecto a la moneda nacional, sí, eso es una desventaja muy grave para nosotros. El reconocimiento de mercancía, es decir, de los productos que tienen por avería, calidad o pérdida. Si nos llega mal, pues poco difícil que nos hagan un reconocimiento al instante. La entrega puede demorarse un poco más que los nacionales. La legalización de la mercancía, en este proceso, pues nosotros gastamos un poco más invertimos un poco más en los costos, entonces es una desventaja. Y la experiencia, pues no tenemos tanto conocimiento del desempeño de los proveedores en el mercado internacional. Diseñe un modelo de negociación con proveedores utilizando las 5 fuerzas de Michael Porter. Bueno, para poder entrar un poquito más en el, en las 5 fuerzas de Michael Porter, pues hablemos un poquito de él, ¿no? Michael Porter nació en 1947, es un profesor de la Escuela de Negocios de Harvard Business School.
Es reconocido a nivel mundial en materia de competitividad, de estrategia empresarial y de valor compartido. Y pues sobre todo que es considerado como el padre de la estrategia empresarial actualmente. Bueno, teniendo más o menos un poquito de información sobre quién, de dónde viene este modelo, vamos a mirar qué es el modelo de las cinco fuerzas. Mire, según el punto de vista de Michael Porter, existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad a un largo plazo de un mercado o de algún segmento de este. Es una herramienta que se puede utilizar para estudiar el entorno de cualquier tipo de empresa. Mire, las cinco fuerzas están basadas en los siguientes elementos. Primero, la amenaza de nuevos competidores, que hace referencia a la entrada potencial de unos nuevos productos o competidores al mercado. Por ejemplo, si nosotros vendemos pilas, tenemos que estar pendiente en la introducción de una nueva marca y verificar el tipo de amenaza que nos puede dar a nosotros. Mire, acá hay unas amenazas en este punto de los nuevos competidores que puede depender de unas barreras de entrada. Según Porter, existen 6 tipos de barreras de entrada, que son, primero, la economía de escalas, segundo, la diferenciación, tercero, el requerimiento de capital, cuarto es el acceso a canales de distribución, quinto, unas políticas gubernamentales y sexto, las ventajas en costos independientes de la escala. El segundo elemento, o la segunda fuerza, perdón, es poder de negociación de los proveedores. El poder de negociación se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria, pues por parte de los proveedores, a causa del poder que estos disponen, ya sea por el número o grado de concentración, la especificidad de las mismas que provee y el impacto de estos insumos en el costo de la industria. Y aquí en Colombia lo hemos mirado. Si tomamos un ejemplo, por ejemplo, el cartel que hablaba mucho por ahí, el cartel del papel higiénico. Ellos manejaron los costos como a ellos les parecieron, y ahí es una amenaza que nosotros tenemos sobre el poder de negociación de los proveedores. La amenaza de productos y servicios sustitutos, perdón. Los bienes sustitutos son bienes que compiten en el mismo mercado. Se puede decir que son bienes que satisfacen la misma necesidad. Por ejemplo, eh, en el mercado se acabó el pan, entonces en lugar de pan, ¿yo qué puedo comprar? Por ejemplo, unas galletas. ¿Listo? Ese es un ejemplo de un producto sustituto. En este punto, pues una empresa comienza a tener problemas cuando los sustitutos son más baratos que el que vende la empresa. Esto hace que, pues obviamente que la empresa tenga que bajar sus precios y lo que conllevará una reducción de ingresos, de ganancias. Un cuarto elemento, una cuarta fuerza, perdón, es el poder de negociación de los clientes. Esto es la capacidad de negociación con la que cuentan los clientes de un determinado sector o de un mercado. Cuando los compradores son pocos, pues están más organizados o están más informados y mayores, por ende, serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicio. Estas cuatro fuerzas, miren, genera una quinta, dice Porter. ¿Cuál es esa quinta? La rivalidad entre competidores. Ese hace referencia a las empresas que compiten directamente en una misma industria, pues ofreciendo el mismo tipo de producto. Ejemplo, el ejemplo que nosotros lo podemos tener más vivo o como más a la mano es el de Coca-Cola versus Pepsi. Ellos es una misma bebida y compiten eh, en el mercado ofreciendo el mismo producto. El grado de, de rivalidad, pues se tiene que tener en cuenta o se mide, digamos, es de acuerdo
a la cantidad de estos productos que están dentro del mercado, ¿no? De igual manera, se van igualando dentro de su capacidad. Disminuye si la demanda de igual manera de productos se reduce por la oferta. Entonces, esto aplica muy bien a ese tipo de mercados. Dentro del ejemplo que tenemos que hacer del modelo de negociación con proveedores, aplicando estas 5 fuerzas de Michael Porter, pues podemos tener en cuenta que un modelo lo podemos hacer de la siguiente manera. Primero, en la información. ¿Listo? Es decir, consolidamos toda la información del proveedor con aspectos relevantes como el producto, los costos, podemos analizar lo que nos puede ofrecer y si estos se ajustan a las necesidades de la empresa. En otra parte podemos identificar las posibilidades, es decir, analizar el grado de competitividad que existen entre esos proveedores para poder determinar en qué punto se puede planear la negociación, de manera pues que se garantice la obtención de ofertas y un valor agregado por parte de los proveedores. ¿Esto con qué fin? Con el de mantener el control de las negociaciones para poder cumplir con los objetivos de la compañía. Las competencias, mire, conocerla es indispensable. Si tenemos claro en qué tipo de mercados estamos trabajando, pues sabremos qué tipo de proveedor logrará satisfacer estas necesidades. Por ejemplo, tener claro lo que se requiere para lograr mantenerse nos vuelve a nosotros competitivos. De esta manera, nosotros buscaremos obtener lo mejor de cada proveedor al momento de negociar con cada uno de ellos. Buscar los productos idóneos. Tener un producto idóneo requiere conocer muy bien en el mercado en el que nosotros deseamos trabajar. Una vez que tengamos claro qué tipo de productos son los indicados, podremos negociar con nuestros proveedores y obtener lo mejor de ellos. ¿Para qué? Para poder ofrecer lo mejor también a nuestros clientes. Y por último, la competitividad, podemos realizarlo. ¿Cómo podemos mirar esto? Pues nosotros, eh, fundamentalmente, nuestros proveedores son nuestros mayores aliados para poder mantenernos competitivos en el mercado. Por lo tanto, para lograr una negociación exitosa es necesario buscar proveedores que logren ofrecer productos de gran calidad y con excelentes precios. Emprender de igual manera con ellos unos proyectos que nos ayuden a encontrar unas estrategias para podernos mantener competitivos dentro del mercado, ya sea nacional o internacional. Defina 10 beneficios que puede obtener la organización cuando se contrata el proveedor adecuado. Bueno, primero, confiabilidad, es decir, es la calidad de los productos o los servicios que tengan. La disponibilidad, esto pues frente a los productos o servicios requeridos para poder mantener el flujo de las actividades en nuestra empresa. El pago pues se refiere más que todo a las condiciones favorables para la empresa. Entre mejores sean las condiciones de pago, nosotros podemos obtener una mayor liquidez dentro de nuestra empresa. Unas garantías, pues más que todo es contar con las garantías necesarias y a los productos y a los servicios. Minimizar los costos, más que todo en las devoluciones o solicitudes por parte de nuestros clientes por los productos o servicios que tengan alguna falencia. Una entrega, es decir, habrá unos tiempos oportunos y disminuiremos el rompimiento de stock, importantísimo aquí. Un crecimiento comercial, gracias al cumplimiento de las órdenes de nuestros proveedores, nosotros también podemos cumplir con las órdenes de nuestros clientes. Que exista una asistencia técnica y por lo tanto una capacidad de interactuar frente a las novedades que se nos presenten. Unos nuevos productos, cuando nosotros tenemos, esto más que todo es como un valor agregado también aquí porque nos podrán enviar unas muestras gratis de nuevos productos que nuestro proveedor quiera lanzar al mercado. El precio es la estabilidad, es decir, que vamos a tener una mayor estabilidad en cuanto a precios y no vamos a poder, pues no vamos a variar por estar buscando con un proveedor, con otro, el mismo producto.
Mm, concluir el tema pues dando nuestro propio aporte. La aplicación de buenas estrategias pues dentro del aporte o mi conclusión más que todo en este tema sería que la aplicación de buenas estrategias es la elección en la elección del proveedor, nos ayuda de manera significativa al logro de los objetivos propuestos como una organización, no sin antes observar de manera adecuada en el entorno en el cual el mercado de los proveedores se diversifica. Por lo tanto, es ahí donde nosotros encontramos fortalecidos el rol como futuros administradores de empresas, es decir, lograr aprovechar elementos que generan la globalización en pro de unos beneficios a nivel de la compañía. Bueno, a continuación relaciono la bibliografía que utilicé para el desarrollo de esta actividad. Espero haber aportado al desarrollo de esta actividad. Que tengan buen día.